Esme. Presente. Alex. Presente. Eladio. Anet. Presente. Claudia. Presente. Marjorie. Presente. Olivia. Presente. Wendy. Presente. Jessie. Presente. ¿Alguien me falta? ¿No? Ok. Ya están listos con sus exposiciones. ¿Quién dice primero yo? ¿Nadie? A ver, según yo tengo a Anet y Esme con lo que son los colaterales, ¿no? Sí, profe, tenemos lo que son los cónyuges, concubinos y colaterales. Ajá, ok, Jessie y Alex, los que beneficencia pública y albacea, ¿no? Wendy y Olivia, tengo la apertura, bueno, lo que es viuda encinta y apertura. Y Claudia y Marjorie, tengo aceptación, repudio y partición de herencia, ¿cierto? Me faltan más porque nada más tengo a 8. Eladio ya no se puso en contacto conmigo, entonces ya no supe ahí. ¿Quién más falta para exponer? ¿No? Ok, ¿quién dice yo primero? ¿Los elijo yo? Vale, entonces, Anet y Esmeralda, que sean primero. Ustedes pueden, pasar diapositiva. Gracias, Eladio. Ya no te pusiste en contacto conmigo para ver lo de la exposición, entonces, no sé, la exposición ahí necesitaba darte un tema para que igual con los demás compañeros tú pudieras exponer algo. Entonces, digo, si es que deseas algún tema en particular para que también tengas la participación de esta exposición, sí necesitaría que me mandaras un mensaje a mi teléfono para poderte dar algún tema. O algún trabajo para, digo, compensar la exposición. Pero bueno, Anet y Esme, ¿tienen su presentación? Sí, profesora. ¿Ustedes pueden compartirla en la plataforma? O sea, ¿ustedes tienen aquí la opción para compartir? Sí. ¿Sí? Ah, ok. ¿Puedes compartirla? ¿O quién la tiene? No sé. Sí, ahorita la comparto, profe. Ok, vale. Después de él después de Anet y Esme, pasan Jessie y Alex. Profe. Anet. No, soy Wendy. Wendy, dime, Wendy. Quería saber si podíamos pasar en segunda, Olivia y yo. Ok, sí. ¿Está bien? Ahí voy. Profesora, pero nosotros Un nos poquito, ahí había voy. dicho que vemos segundos. Mande, Alex, no te escuché. Nosotros nos había dicho que íbamos segundos.
¿Sí quieren ir ustedes en segundos? Para mí está bien, profesora. Ok. Bueno, está bien, si no terceras, profe. Mande Wendy. Y si no, después de Alex. Vale, entonces a ver, tengo a Annette primero y Esme primero, después Jessie y Alex, y en tercero Wendy y Olivia, ¿vale? Entonces ya los últimos quedarían Claudia y Marjorie. No los tengo a todos, entonces. ¿Ya ven la presentación todos? Sí, profe. Ok, entonces todo suyo el micrófono, Annette. Gracias. Bueno, a nosotros nos tocó lo que son las asociaciones de cónyuges y parientes colaterales. Y con respecto a esto podemos decir que el cónyuge que sobrevive y concurre con descendientes con el autor del prácticamente del testamento va a tener derecho como si fuera un hijo. Y si carece de bienes o los que tiene al morir del autor de la sucesión igualan la porción que a cada hijo debe corresponder. Asimismo, se tiene que observar si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. El cónyuge va a recibir la porción íntegra que se señale con respecto a cada, como si fuera como si fuera un hijo. Y en caso de concurrir con hijos adoptados, solo recibirá lo que le baste para igualar sus bienes con la porción mencionada. También podemos decir que el cónyuge que sobrevive, si concurre con ascendientes, la herencia se dividirá en dos partes iguales. Una parte será para el cónyuge y la otra para los ascendientes. Que, pues, por así decirlo, un ejemplo podría ser para la mitad para el esposo y la otra mitad se divide entre los padres. También nos presenta que existe el supuesto de que si se concurre con hermanos del autor de la herencia, se le otorgan 2/3 de la herencia al cónyuge y 1/3 a los hermanos. Si no hay ascendientes ni descendientes o hermanos, el cónyuge sucederá con todos los bienes. Hablando de la sucesión de concubinos, nos dice que el concubino aplica totalmente lo mismo si es una concubina o si es el cónyuge. Las únicas condiciones que tiene es que siempre vivirán, deberían vivir juntos como cónyuges durante 5 años anteriores a que el autor muriera o cuando se tuvieran hijos en común, y también deberían permanecer libres de matrimonio, o sea, ninguno de los dos debería estar casado durante el concubinato. Asimismo, paren más concubinos, ninguno de ellos puede heredar. Y vamos a empezar con la sucesión de los parientes colaterales. Gracias. Sí. Primero que nada, la sucesión colateral es cuando a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, ahí es cuando ya heredan lo que son todos los parientes colaterales. Y también nos dice que los únicos que pueden ser los parientes colaterales serían bueno, aquí los que heredan, dice que si solo hay hermanos por ambas líneas, sucederán en partes iguales, o sea que
a los hermanos se les dará las partes iguales. Y si concurren hermanos con y los medios hermanos, a que los hermanos van a heredar el doble de la porción a lo que serían los medios hermanos. Ya cuando hay hermanos con sobrinos, los hijos de los medios de los hermanos y medios hermanos premuertos, incapaces de heredar o hayan renunciado a la herencia, los primeros van a heredar por cabeza y los segundos ya serían por estirpes. También nos dice que cuando es a falta de hermanos, van a heredar los hijos y será por estirpes y la porción, y la porción de cada estirpe será por cabeza. Y si no hay ninguno de los supuestos anteriores, heredarán los parientes más cercanos, que serían dentro del cuarto grado y ya serían por partes iguales. Y también nos dice que solo se les llamaría sucesión colaterales únicamente cuando es a la falta del cónyuge, hijos extramatrimoniales y padres naturales. O sea que los colaterales más próximos serían hasta el grado sexto, y ya están en el cuadro orden hereditario. Ya. Ok. ¿Alguno de sus compañeros tiene alguna duda? ¿No? Marjorie, Claudia, Annette, Wendy, Jessie. ¿Les quedó claro todos los puntos? Bueno, ¿qué sería lo más sobresaliente de esta presentación? Bueno, yo tengo aquí una duda. ¿Quieren que veamos todas las presentaciones y al final hagamos como un resumen nada más de los puntos más importantes de cada presentación? O entre presentación y presentación vamos comentando los puntos más importantes o que, bueno, quiero yo que ustedes como que tengan presentes. Los vemos hasta el final y ustedes hacen todas las presentaciones. Sí, profe, por mí está bien. ¿Sí? Bueno, si quieres, ya dejamos de compartir, Anet. Muchas gracias a ambas. Ok, sigue Alex y Jessie. Bueno, nosotros nos había tocado el tema de beneficencia española. Ya no se te escucha. Beneficencia. Ya no te escuchamos, Alex. O yo no lo escucho.
Alex, no se te logra escuchar el audio. Veo que estás hablando, pero no se escucha tu audio. Y ahora, tampoco. Bueno, nuestro tema es de beneficencia pública y albacea. Ok, ahí ya te escuchas. Um, bueno, este tema abarca en el artículo 1636 del Código Civil Federal. A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, sucederá la beneficencia pública, artículo 1637, cuando se heredará la beneficencia pública y entre lo que correspondan existan bienes raíces que no puedan adquirir conforme al artículo 27 constitucional, se vendrán se venderán los bienes en pública subasta antes de hacerse la adjudicación aplicándose la beneficencia pública, el precio que se obtuviere. Y pues aquí también pues, hace mención al artículo 27 constitucional que tiene que ver con propiedades. De ahí sigue lo que es el albacea. El albacea se considera como aquella persona que va a ser la encargada por parte de petición del testador para tener la función de velar por la adecuada ejecución de su testamento. Y es importante tener en cuenta que la figura del albacea es un cargo que es de forma voluntaria y su validez depende mucho de la aparición que se expresa en el propio testamento. En el Código Civil Federal hay artículos en los cuales nos menciona quiénes no pueden ser las albaceas. En el artículo 1679 nos menciona que no podrán ser albacea al que no tenga la libre disposición de sus bienes, la mujer casada, el que es mayor de edad y no podrá hacerlo sin la autorización de su esposo. En el artículo 1680 también nos habla acerca de quienes no pueden ser albaceas, que serían de los herederos únicos, también los magistrados y los jueces que tengan a cargo la jurisdicción en algún lugar en el que se habrá hecho la sucesión. También puede ser los que por sentencia hubieran sido removidos otra vez del cargo del albacea, los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad y los que no tengan un modo honesto de vivir. ¿Qué sucede cuando el testador no designe ningún albacea? En el artículo 1682 menciona que cuando el testador no hubiere designado un albacea o el nombrado no llegue a desempeñar este cargo, los herederos van a elegir al albacea por la mayoría de los votos y de acuerdo a la mayoría de los votos y que estén de acuerdo ya podrán elegir a este. Y por los herederos menores votarán sus legítimos representantes. ¿Y cuáles tipos de albacea puede haber? En el artículo 1691 menciona que podrá haber dos, que es el universal o el especial. ¿Qué sucede cuando haya más de un albacea? En el artículo 1692 menciona, y aparte del 1692, hay un artículo en específico en el cual menciona que puede haber uno o más albaceas. En el artículo 1692 menciona que cuando fueran varios los albaceas que son nombrados, el albacejazgo será ejercido por cada uno de ellos en el orden en el que se hubieran sido designados, a no ser que el testador ponga o disponga de forma expresa que se ejerza de común acuerdo por todos los nombrados, y esto ya va en el testamento, y esto es en caso de que se consideren mancomunados.
En el artículo 1693 también menciona que cuando los albaceas fueran mancomunados, solo valdrá lo que todos hagan de consuno, lo que haga uno de ellos legalmente autorizado por los demás, o lo que en caso de decidencia acuerde el mayor número. Si no hubiera mayoría, decidirá el propio juez. Y en el artículo 1694, en los casos de suma urgencia, puede uno de los albaceas mancomunados practicar bajo su responsabilidad personal y bajo los actos que sean necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás para que así sepan los demás. No, los casos importantes para dejar de ser albacea o excusas por parte del nombrado como albacea se da seguimiento al artículo 1696, que nos menciona que el albacea que renuncie sin justa causa perderá lo que hubiere dejado el testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que se deja al albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del cargo. El artículo 1697 nos dice que el albacea que presente excusas deberá hacerlo dentro de los 6 días siguientes a aquel en el que tuvo noticia de su nombramiento, o si éste le era ya conocido dentro de los 6 días siguientes a aquel en que tuvo noticia de la muerte del testador. Si presenta sus excusas fuera del término señalado, responderá de los daños y perjuicios que ocasione con el mismo. En el artículo 1698 pueden excusarse de ser albaceas los empleados y funcionarios públicos, los militares en servicio activo, los que fueren tan pobres que no puedan entender el albaceazgo sin menoscabo de su subsistencia, los que por mal estado habitual de salud o por no saber leer, ni por el mal estado habitual por no saber escribir, no puedan atender debidamente el albaceazgo, los que tengan 70 años cumplidos, los que tengan a su cargo otro albaceazgo. Dentro de las obligaciones las podemos encontrar desde el artículo 1706, que es la presentación del testamento, el aseguramiento de los bienes de la herencia, la formación de inventarios, la administración de los bienes y la rendición de cuentas del albaceazgo, el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios, la defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento, la de representar a la sucesión en todos los juicios que hubiere de promoverse en su nombre o que se promovieren en contra de ella, las demás que se impongan en la ley. Los aspectos a considerar son los siguientes que se encuentran en el artículo 1719. El albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes sin consentimiento de los herederos o de los legatarios en su caso. En el 1720, el albacea no puede transigir ni comprometer en árbitros los negocios de la herencia, sino con consentimiento de los herederos. En 1721, el albacea no puede dar en arrendamiento hasta por un año los bienes de la herencia para arrendarlos por mayor tiempo. Necesita del consentimiento de los herederos o de los legatarios en su caso. En 1722, el albacea está obligado a rendir cada año cuenta de su albaceazgo. No podrá ser nuevamente nombrado sin que antes haya albaceazgo. También rendirá cuenta de su administración cuando por cualquier causa deje de ser albacea.
Y el 1723 la obligación de que dar cuenta tiene la albacea pasa a sus herederos. El artículo 1724 nos habla acerca de lo que son nulas en pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispone al albacea la obligación de hacer inventario o de rendir algún tipo de cuenta. En el artículo 1725 también habla de la cuenta de administración que debe de ser aprobada por todos los que son los herederos. El que disienta puede seguir a su costa el juicio respectivo en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles. El artículo 1726 nos habla de cuando fuera una herencia, la beneficencia pública o los herederos fueran menores, intervendrá lo que es el Ministerio Público para la aprobación de las cuentas. El artículo 1727, aprobadas las cuentas, los interesados pueden celebrar sobre su resultado los convenios que ellos quieran. El artículo 1745 habla acerca de los cargos del albacea e interventor que acaban por el término natural del cargo, por la muerte, por la incapacidad legal declarada en forma, por alguna excusa que el juez califique de legítima, por audiencia de los interesados y del propio Ministerio Público, cuando se interesen menores o la beneficencia pública, por terminar el plazo señalado que dispuso la propia ley y las prórrogas concebidas para desempeñar este tipo de cargo, por la revocación de los nombramientos hechos por los propios herederos o por la remoción. El artículo 1746 nos habla acerca de la revocación, que esta se puede hacer por los herederos en cualquier tiempo, pero en el mismo acto debe nombrarse la persona que lo va a sustituir. El artículo 1747 habla de cuando el albacea haya recibido del testador algún encargo especial, además de seguir del juicio sucesorio para hacer entrega de los bienes a los herederos, no va a quedar privado de aquel encargo por la revocación del nombramiento del albacea que hagan los herederos. En tal caso, se considera como ejecutor especial y se van a aplicar los términos que señala el artículo 1701. El artículo 1748 habla acerca de la revocación que se hace sin algún tipo de causa justificada. El albacea removido tiene derecho de percibir lo que el testador le haya dejado por el desempeño del cargo o el tanto por ciento que le corresponda conforme al artículo 1741, teniéndose en cuenta también lo dispuesto que marca el artículo 1743 y finalmente el artículo 1749 que habla de la remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el incidente respectivo promovido por parte legítima. Muchas gracias. ¿Alguno de sus compañeros tienen alguna duda? Sí, ¿no? Yo tengo varias. ¿Puedo hacerle mis preguntas? A ver, ¿tiene algún beneficio, gratificación o pago en una albacea? Digo, entendemos que, ya lo dijo Jessie, que el cargo de albacea es algo voluntario, o que si te designan como albacea, tú debes de dar tu aceptación como albacea. Pero ese cargo o ese encargo que te dejan, ¿tiene alguna gratificación, remuneración? Jessie, Alex.
¿No? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Ya no sé. Considero que más que tener beneficios, tiene en su cargo una función importante, ya que él es el encargado de administrar los propios bienes. Ok, pero sí, él es el encargado de administrar todos los bienes y el responsable y el que responde por los bienes desde que se apertura la sucesión, donde se inicia la sucesión, se apertura la herencia, el avalúo, el inventario de bienes, hasta la adjudicación de los bienes. Pero por realizar ese puesto, pues porque es un puesto, es un cargo, ¿tiene algún pago? Se le asigna el pago de las deudas de la herencia y por proteger los bienes que se hayan heredado. ¿Cómo, perdón, Alex? Que se le asigna el pago de las deudas de la herencia y proteger los bienes que se hayan heredado a menores o incapaces, entre otros. Ese es su encargo, esa es su obligación, velar por los intereses de la herencia y realizar los pagos de las obligaciones que tenga la herencia. Pero mi pregunta es si él tiene un pago, una retribución por desempeñar eso. Sí lo tiene, sí tiene un pago. De hecho, te dice el código que el testador debe de señalar dentro del propio testamento el pago o la retribución que se le va a dejar al albacea por ser albacea. En caso de que él no deje una retribución designada dentro del testamento, que ya sea que se le pueda dejar por bienes o a través de como un bien o a través de algo remunerado en una cantidad líquida, pero bueno, si no lo señalara el testamento la cantidad o la retribución por desempeñar ese encargo, entonces lo dice tal cual que va a ser el 5% de los frutos que tengan los bienes hereditarios, o sea, lo que él haya trabajado, lo que se haya obtenido de ganancia, un porcentaje de esa ganancia va a ser para él, precisamente porque él fue el encargado de administrar esos bienes, ¿de acuerdo? Entonces, un albacea puede ser un heredero también. Por ejemplo, si yo tengo 5 hijos y yo a mis 5 hijos nombro como herederos y albacea, hasta que se haga la adjudicación de bienes, nombro al mayor, ¿puede ser albacea y heredero a la vez? Sí, profesora. Exactamente, sí. Y tendría derecho a percibir lo que le haya dejado de la herencia, más aparte las ganancias que hayan tenido los negocios o los bienes. Por esa administración, la ganancia que haya obtenido, el 5% de eso va a ser para él. Entonces adquiriría lo que obtuvo en el encargo de albacea, más aparte lo de los bienes. Por eso es muy importante el encargo de albacea, o por eso es lo especial del encargo de albacea. No solamente porque administra, vela, reparte y se encarga de los bienes mientras exista una adjudicación, sino porque como es un empeño, es un encargo, es un puesto, pues, él tiene derecho a percibir ganancias o parte de las ganancias de lo que él administra. Obviamente que si existe una buena administración, pues tendrá un mayor porcentaje por ese puesto, ¿no? Y en caso de que exista una mala administración, puede ser removido o revocado por los propios herederos, ¿vale? Bueno, tengo como varios puntos, tanto en los temas que abordaron sus compañeras de cónyuges, concubinos y colaterales, y en cuanto a la beneficencia pública, Alex, bueno, tú explicaste perfectamente ese apartado de la beneficencia pública. Me dices que lo que señala el artículo 27, entiendo que el código es muy explícito, pero quiero un poquito más, es decir, ¿qué es a lo que se refiere el artículo 27 en cuanto a las propiedades? Que el artículo de la beneficencia señala ahí que para el caso de que el Estado no se lo pueda adjudicar porque sean parte o estén comprendidos esas propiedades dentro del artículo 27, entonces él a lo que tendrá derecho va a ser a lo que se remate, ¿no? ¿A qué se refiere Alex, Jessy?
Bueno, es que en el artículo 27 están lo que son las fracciones y en algunas de ellas te dice cuáles son los casos en específico en los cuales tú no vas a poder apropiarte o tener esos propios bienes que son que son públicos. Incluso también habla acerca algo de los extranjeros cuando lleguen a el territorio mexicano y quieran apropiarse o quieran tener como que esa propiedad para ellos y se relaciona con la beneficencia pública, ya que habla acerca de los bienes y te dice que también hay disposiciones legales en la Constitución y se refiere más que nada a eso. Ok. am, bueno, a mí me surge la duda porque dentro del numeral que ponen ahí en su diapositiva señalan que cuando el Estado no puede adquirir porque están comprendidos esas propiedades dentro del artículo 27, exactamente como lo dices, hay propiedades que son intransferibles, ¿no? Que pertenecen al Estado y como tal no las puedes vender. Pero ahí te dice el propio artículo que se subastarán esos bienes y lo que resulte de la subasta se pasará a la beneficencia pública, es decir, ellos no adquieren el bien, solo adquieren el dinero por ese bien. Pero mi duda es que si el bien está dentro de los comprendidos de los bienes que no pueden ser propiedad de alguien porque son propiedad de la nación, entonces, ¿cómo es que subastan ese bien para adjudicárselo al Estado? ¿Podemos leer el 1637 dentro de su presentación? Dice, cuando sea heredera de beneficencia pública y entre lo que corresponda existan bienes raíces que no puedan adquirir conforme al artículo 27 de la Constitución, que se venderán los bienes en pública subasta antes de hacerse la adjudicación aplicándose a la beneficencia pública el precio que se obtuviere. Entonces, digo, entendemos bien que hay bienes que no pueden ser adjudicados, vendidos y demás porque pertenecen al Estado, ¿no? Pero dice, ¿por qué dice? Mi pregunta es, ¿por qué dice se venderán los bienes en pública subasta y lo que resulte de esa subasta, pues, el precio como tal se le aplicará a la beneficencia? Entonces se le entregará el dinero a la beneficencia por ese bien. ¿Pero a quién se le vende? Si se supone que está dentro de los comprendidos como propiedades que son parte del Estado que no pueden venderse, ¿no? Entiendo yo que son mares, ríos, no sé, arrecifes, ¿no? Que esos en realidad no le pertenecen, no son propiedades privadas, pues. ¿Ok? ¿Lo dejamos eso para la siguiente sesión? Digo, no nada más para ustedes, para todos en general, pues. ¿Del por qué señala ese artículo? Ok. Continuamos con las presentaciones. Sigue Wendy y Olivia. Bueno, a nosotros nos correspondió la abertura de la asociación. Sí, todo tuyo el micrófono. Bueno. ¿Y cómo se da? Bueno, esto se lo explica en el artículo 3383 al 3391 del Código Civil Federal. En esos artículos dice que en el momento de la muerte del autor de la herencia, al aclararse la presunción de la muerte del ausente, se puede decir que es la propiedad y la posesión legal de bienes y obligaciones del autor de la herencia. Si varias personas también son llamadas por la misma herencia, mientras no haya una albacea, cada uno de los herederos puede reclamar lo que es de la herencia.
Si la albacea nombrada no hace en su caso la reclamación, los herederos podrán pedir la renovación de aquel. Quienes pretenden tener derecho de la herencia y presenten después de la declaración de los herederos o este no los hubiere reconocido como tales, pueden ejercer la acción de petición de herencia dentro del mismo juicio sucesivo en la vida incidental. La petición y adjudicación hechas en una sucesión pueden ser contradichas en el juicio seguido contra adjudicación por quien presenta ser heredero. La acción de petición describe 10 años a partir de la adjudicación y es transmitible. ¿Qué pasa con la viuda de encinta? Esto también viene en el artículo 3362 al 3372 del Código Civil Federal. Dice, si la muerte del autor de la herencia, o sea, la viuda que queda encinta, debe poner en conocimiento al juez dentro de 40 días, con audiencia de los interesados de la sucesión cuyo derecho deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo. Ordenará proceda la comprobación de la preñez mediante prueba parcial. Los interesados pueden pedir al juez que se proceda a la averiguación de la preñez. La mujer debe dar aviso al juez la aproximación del parto para que él lo haga saber a los interesados. Los interesados pueden pedirle al juez que designe a un médico o partera para el alumbramiento. Si el autor de la sucesión reconoció el instrumento público o en documento privado, la certeza de la preñez no podrá procederse a la averiguación. También los alimentos de la mujer embarazada tendrá o no bienes serán a cargo de la herencia. La omisión de la madre no perjudica los derechos del hijo. La división de la herencia se suspenderá hasta que se verifique el parto o hasta que transcurra un tiempo máximo de la preñez. ¿Qué pasa con la viuda? La viuda que quede embarazada tiene derecho al pago de alimentos con cargo al hereditario, aun cuando cuente con los bienes propios. Para todos los asuntos en los que la viuda tenga interés en la sucesión deberá ser oída. ¿Qué pasa con el heredero? El heredero tiene los mismos derechos. Si no hay reconocimiento y la madre omite dar aviso al juez, esto no afectará la legitimidad del hijo, si la misma puede acreditarse por otros medios. Cuando
el de cónyuges haya reconocido en instrumento público o privado la preñez de su cónyuge, esta deberá cumplir con la parte relativa a las medidas para garantizar que no haya simulación de parto, sustitución de menor o que se haga pasar por viable al hijo que no es. ¿Así concluyeron, Wendy? ¿Olivia? No, profe, es que se está trabando mi No te preocupes. computadora. No te preocupes. Después, ¿hasta qué punto queda la sucesión? La sucesión se abre en el momento en el que muere el autor de la herencia o cuando se declara la presunción de muerte. El derecho a reclamar la herencia prescribe a los 10 años de la muerte del autor de la herencia y es transmitible a los herederos. Esas son todas, profa. Gracias. A ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a la apertura de la herencia y de la mujer que queda encinta? ¿No? Ok. Bueno, nada más tengo ahí un comentario, Wendy y Olivia. Al inicio de su presentación me refieren que son los artículos 3300, si no mal recuerdo, 3300 y algo, ¿no? ¿En qué artículo fundamentaron su presentación, Olivia y Wendy? Del artículo, bueno, manejamos del artículo 3383 al 3391 y del 3362 al 3372. Ok, nada más ahí, solo hay que hacer la aclaración. Digo, no tanto porque me fije en los numerales, digo, es bastante bueno que ustedes ya manejen artículos en los códigos, pero nada más para hacer la aclaración, no es el Código Civil, en el que ustedes se fundamentaron es en el del Código de Puebla, en el Código Civil de Puebla. En el Código Civil Federal es distinto porque no llega hasta los 3000 el Código Civil Federal, sino el fundamento en el Código Civil Federal respecto de la mujer encinta y la apertura va de los 1649. 1649 en adelante habla respecto de la apertura del testamento y de 1630 y tantos, me parece, habla de la mujer encinta. 1638 para ser exactos.
1638 habla de la mujer encinta y 1640 y tantos habla de apertura del testamento. En el que ustedes lo fundamentan, digo, sí, también es lo mismo y de hecho es homólogo, digo, hay solamente diferencias en cuanto a la redacción, que en el Código Civil de Puebla es más como más preciso, y por ejemplo ahí habla de que la prescripción para pedir o el derecho de petición de herencia prescribe a los 10 años una vez que se hayan adjudicado los bienes en el de Puebla. Y en el Código Civil Federal solamente refiere que el derecho de petición de herencia prescribe a los 10 años, ¿no? O sea, solo lo hace como de manera general, ¿no? Pero para que no se vayan con el dato erróneo, porque en la presentación efectivamente lo fundamentan en 1300, pero no es del Código Civil Federal, ese es el fundamento, pero del Código Civil de Puebla, ¿vale? Terminan las presentaciones y ya hacemos como, recapitulamos nada más los temas en cuanto a los puntos que quiero que queden como ahí nada más claros, ¿no? Terminamos con Claudia y Marjorie en cuanto a la aceptación, repudio y partición de herencia. Bueno, no, a nosotros nos tocó la aceptación, repudio y partición de la herencia. Bueno, ¿qué es la aceptación y partición de herencia? Bueno, es la escritura notarial que recoge el momento en virtud del cual los designados como herederos y o legatarios, ya sea por testamento, por pacto accesorio o por la ley mediante el acto de declaración de herederos intestados, comparezcan ante el notario con el objeto de expresar de modo formal, inequívoco, su voluntad de convertirse en nuevos titulares del patrimonio de la persona fallecida causante de la sucesión. Bueno, ¿qué es la aceptación? La aceptación es el acto voluntario y libre por el cual una persona llamada a una herencia manifiesta su voluntad de aceptarla. Bueno, esta se divide en pura y simple o puede ser expresa o tácita. Expresa es la aceptación que se podrá hacer de forma verbal o por escrito en documento público o privado, y tácita es la que se hace mediante actos que suponen necesariamente su voluntad de aceptar o que no se podría hacer sino por la cualidad del heredero. ¿Le puedes pasar? La aceptación tiene beneficio de inventario que tiene efectos limitados, ya que el heredero responde a las deudas del causante hasta donde alcance el patrimonio hereditario. ¿Qué ocurre si un heredero se niega a aceptar la herencia? Bueno, para poder repartir los bienes de la herencia es preciso que los herederos acepten o renuncien a la misma. Se puede dar en el caso de que los herederos no manifiesten en forma alguna su voluntad de aceptar o repudiar la herencia, impidiendo con ello el resto de los coherederos llevar a cabo la partición de los bienes hereditarios. Bueno, en el artículo 1005 del Código Civil Federal nos dice que el usufructuario goza del derecho del tanto y es aplicable a lo dispuesto también en el artículo 973, en lo que se refiere a la forma para dar el aviso de enajenación y al tiempo para hacer el uso del derecho del tanto. Transcurridos 9 días después de la muerte del causante, cualquier interesado de la herencia podrá requerir notarialmente al heredero para que acepte o repudie la herencia en un plazo breve. Concretamente, dicho artículo permite a cualquiera que acredite tener un interés que en el heredero acepte acudir al notario para que éste comunique al heredero que tiene un plazo de 30 días naturales para aceptar pura o simple a beneficio del inventario repudiar la herencia. El notario le indicará además que si no manifiesta su voluntad en dicho plazo, se entenderá aceptar la herencia pura o simple. ¿Puedes pasar, por favor?
Bueno, la capacidad para aceptar una herencia, como regla general, tiene capacidad para manifestar su voluntad de aceptar la herencia quienes tengan la libre disposición de sus bienes. Bueno, esto quiere decir quienes tengan capacidad de obrar, como son los menores de edad sujetos a patria potestad, menores de edad sujetos a tutela, menores emancipados, incapacitados, personas casadas, asociadas a corporaciones y fundaciones con capacidad de adquirir y establecer y establecimientos públicos oficiales. La consecuencia de la aceptación de la herencia, la principal consecuencia de la aceptación es la sucesión del heredero en todos los bienes y derechos y obligaciones del difunto, a excepción del dispuesto de beneficios de inventario, el patrimonio del causante y el patrimonio del heredero pasen a ser uno solo. La aceptación se entenderá realizada en el momento que la muerte del causante, por lo que sus efectos se retrotraen a la fecha del fallecimiento. ¿Me puedes pasar? Bueno, la repudiación es la declaración formal por escrito por la que el designado como sucesor manifiesta su rechazo de la herencia, cuyo efecto principal es que éste no llegue nunca a constituirse en heredero del causante. Yo encontré en estas características que son el voluntario, ya que no existe la obligación de aceptar ni repudiar unilateral, porque no es necesario más voluntad de la que el designado como sucesor irrevocable, que solo puede impugnarse cuando existan beneficios que anulen el consentimiento o aparezcan en un testamento hasta entonces desconocido, indivisible e incondicional, porque la herencia no puede repudiar solo en parte, si puede el heredero someter su repudio a plazo o condición. Capacidad para poder repudiar la herencia es necesario tener libre disposición de los bienes, la disposición de la herencia de un menor de edad no emancipado por parte de sus padres o tutores, siempre y cuando el menor hubiese cumplido 16 años y consintiera el documento público de la autorización fuera negada, solo podría aceptarse la herencia a beneficio de inventario retroactivo, puesto que una vez repudiada la herencia, los efectos de la repudiación se retrotraen hasta el momento de la muerte del causante de Más manera... despacito, Marjorie, más despacito. Perdón. Okay. Desde que el momento de la muerte del causante, pues de manera del designado sucesor, no habrá adquirido nunca la condición del heredero. En forma, la repudiación es siempre expresa y debe hacerse por escrito o plazo. Los herederos tienen la posibilidad de deliberar sobre la repudiación. Fue infección y me dijo la doctora que también es por Ok, yo les voy a hablar sobre la partición de la herencia. Esto lo encontramos en el artículo 1763, sin embargo, nos da un concepto como y es un procedimiento por el cual se pone fin a la cuota hereditaria, la cual sustituyendo la cuota abstracta que tenía cada heredero en la herencia por la titularidad de bienes y derechos completos a favor de cada uno. Las características son cuando sea aprobado del interventario y cuenta de la administración de la albacea, como ya lo habían explicado mis compañeros Alex. Estos deben ser seguida la partición de la herencia, que ningún coheredero se puede obligarse a permanecer en la indivisión de los bienes. Estos se pueden suspenderse la partición en virtud de un convenio expreso interesados cuando los herederos sean mayores, y el interés del físico podrán ser interesados ya sea en separarse y adoptar acuerdos que estimen convenientes para el arreglo. Y cuando son menores, estos podrán ser separados si están debidamente respetados y el Ministerio Público de su conformidad. Y si el autor de la asociación no dispuso cómo debería repartirse sus bienes y se trata de una negociación, ya sea de una unidad agrícola, industrial o comercial, a ellos se les aplicará de manera como un negocio. Ahora bien, ¿cómo se reparte la herencia? Hay muchas formas, pero las principales, que son el reparto de la herencia con testamento, sin testamento o con un contador partidario. La primera es el reparto de herencia con el testamento, que es el testador puede repartir sus bienes entre los herederos o simplemente nombrar a los herederos sin hacer el reparto.
el reparto de herencia sin el testamento es cuando el fallecido no haya otorgado testamento y los herederos legítimos serán los que realicen el reparto de la herencia. Y un supuesto especial, que es el partidor es un tercero, que es cual se encarga de realizar el reparto del caudal hereditario, los cuales son mediante un cuaderno particional. En este caso, si el fallecido estaba casado en el régimen de ganancias, se podrá realizar la liquidación de ganancias con la autorización del cónyuge viudo. Como se había mencionado antes, la repartición, perdón, Salud. la repartición de herencias sin testamentos, este caso se aplicará directamente a las leyes hereditarias y se manejaba varios supuestos que eran hijos y nietos, los padres y abuelos, el cónyuge, hermanos y sobrinos, tíos carnales y el resto de los parientes colaterales. También maneje que si la herencia se fallece uno de los padres, si había testamento, la herencia legítima de los hijos serán de 2/3 en propiedad. Lo que ocurre si es que una parte de esos dos bienes serán para el cónyuge como un usufructo de la herencia. Un 33.3% es libre de disposición, un 33.3% será para propiedad para hijos y usufructo cónyuge, y el último 33.3% es lo de la legítima, partes iguales para los hijos. Una nota, si no se hubiese ningún familiar al cual testar, el heredero sería directamente el Estado. Otras herencias se podría decir que era el tercio de la legítima, que en sí es como se va a repartir, el cual es un tercio de la herencia, la cual se repartirá entre los herederos legítimos, ya sea entre sus hijos o el cónyuge, y de esto ya puede ser de manera descendiente. El tercio de mejora es uno de los 3 tercios, que el cual se divide en esta. Y este tercio de la herencia sirve para mejorar la legítima siempre que esta no se trate de una herencia donde haya hijos o viuda o viudo. Sin embargo, en este caso el tercio irá más para la cónyuge. Y el padre o la madre podrían disponer el concepto de mejora a favor de alguno o algunos de sus hijos o descendientes. Y el último es el tercio de libre y disposición, que son las leyes de la herencia, la cual permite destinar a un tercio, ya sea de una manera familiar o no familiar, o que sea ser o no ser el heredero. La herencia del matrimonio sin hijos, que es que los padres de los herederos legítimos y tendrán derecho de la herencia, la cual la ley protege al cónyuge otorgándole la mitad de la herencia en usufructo, pero no la propiedad. Y lo que pasaría después es que tiene que ver con las herencias de los tíos y sobrinos, ya que ellos no cuentan con a quién darle la herencia. La herencia entre hermanos es donde los hijos son los que se repartirán las 2/3 de la herencia, y la última, que es herencia de abuelos y los nietos, que si un abuelo quiere dejar algún bien a sus nietos, puede hacerlo a la herencia a través de un tercio de libre de disposición, y solo en el caso de que el padre hubiese fallecido, los nietos ocuparían su lugar como herederos legítimos. Los efectos de la partición se encuentran en el artículo 1779, que es la partición legalmente hecha, la cual da porción de los bienes hereditarios, la cual corresponde a cada uno de los herederos. Si en un momento algún coheredero... ¿Ya te dejé de escuchar? ¿Me escucha? Profesora, ¿me escucha? Ya te escucho. Si alguno de los herederos estuviera insolvente, la cuota con que debía contribuir se repartirá entre los demás, e incluso si un heredero llega a perder su parte, los otros tienen que poner una parte para que se reponga. Cuando las causas anteriores de la partición, alguno de los herederos fuese privado del todo o alguna parte, los otros coherederos están obligados a indemnizarle de esta pérdida. Y si esta adjudica como cobrarle un crédito, los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor hereditario, y solo son los responsables de su solvencia al tiempo que puede hacerse la partición. Por último, la
la rescisión y nulidad, la cual se encuentra en el artículo 1788, que esas particiones pueden reincidirse o anularse por las mismas causas que las obligaciones, si se hace contra la ley, el error de un fallecimiento. El heredero pretérito tiene derecho de pedir una nulidad de la partición cuando la partición es hecha por un heredero falso, es nula en cuanto tenga relación con él. Si hecha la partición, apareciera alguno de los bienes omitidos en ella, se hará una división suplementaria, sea inválido el testamento en el que se funda y hay error en el testador de los bienes dejados en su testamento. Y eso sería todo. Ok, muchísimas gracias a ambas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, a mí sí me surgen algunas ahí nada más. En cuanto a tus formas de partición, Claudia, ¿en dónde lo fundamentaste? Como tal estaba establecido en internet, bueno, en el Código Civil, perdón, entonces me basé en varias páginas y en el video que a usted nos mostró, que nos subió a la plataforma. Muchísimas gracias. Nada más me surge la duda, que ahí no sé yo la verdad, en cuanto a tus formas de partición, que por ejemplo, ahí señalaste en una de tus diapositivas que la cónyuge, por ejemplo, del difunto, hereda obligatoriamente un tercio de la herencia y solamente en caso de que, por ejemplo, si no existen hijos, pero existen ascendientes, ella hereda un tercio y solamente como usufructo y no de la propiedad. Esa partecita nada más me salta a mí, porque según yo, sí tiene derecho a heredar, si no hay testamento, pero no solo el usufructo, sino también en su momento hereda la propiedad. Cuando se adjudica el bien, ella sí podría adjudicarse la propiedad si no hay hijos. Entonces, por eso mi duda, ¿no? Nada más ahí las formas de partición. Pero de todos, muy bien las presentaciones. La verdad es que me gustaron sus diapositivas. Me gusta más cuando leen ustedes o investigan, no sé, en páginas de internet y demás. Digo, la verdad es que les ayuda a ustedes a ampliar como el campo o el concepto que quiero que ustedes adquieran. Y nada más les sugeriría muchísimo, en verdad, lean una, para que ustedes tengan como más lectura de comprensión. Dos, si tienen algo que hayan leído y que les surja la duda de que no lo entiendan, pregúntenme, lo investigamos, se lo resuelvo, entre todos hallamos la respuesta, pero no se queden con dudas, investiguen más de lo que estén leyendo, ¿no? Entonces, en algunos casos la verdad es que me agradó que investigaran más allá. Las presentaciones y las diapositivas, la verdad es que sus presentaciones muy bien, más que las mías, porque incluso ustedes les ponen dibujitos. Yo la verdad es que solo les pongo textos a sus presentaciones, pero en general todos muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de los temas que vimos, de algún concepto que hayan visto? Veo en sus presentaciones conceptos que no sé si llegan a comprender como los conceptos, por ejemplo, ahorita de las presentaciones de Claudia, y Marjorie, manejando un concepto que llega a ver la partición o la herencia a título de inventario. Entonces, no sé si ustedes manejan esos conceptos. Y es bueno, ahorita de lo que fui checando, ¿no? Bueno, lo que es la herencia a título de inventario es que las deudas que llegara a tener el difunto o el causante, pues las llegan a cobrar o se llega a repartir, pero solo con base en la masa hereditaria. Es decir, lo que haya tenido como de bienes, pero no le afecta a los bienes de los herederos o del albacea en su caso. O sea, son como bienes distintos. Los de la herencia
a los que tenga o maneje el título personal. Y la ley dice que todos, al aceptar la herencia, aunque no se diga expresamente o de forma así tal cual la leyenda sacramental, se entiende que todas las aceptaciones de herencia se harán a título de inventario, es decir, no afectan la propiedad, ¿no?, que ellos hayan tenido o no antes de esa herencia. Por ejemplo, de Marjorie, se señala ahí que se puede hacer la aceptación de la herencia de dos formas, de forma tácita o de forma expresa. ¿A qué se refieren con forma tácita? Marjorie, que ahí tú lo señalaste. Bueno, que no lo hayas aceptado como tal por escrito o ante el notario y demás, o ante el juez, pero que hagas actos en donde se presuma tu aceptación, ¿no? Que ya estés actuando en hechos o en actos como un heredero. Entonces ahí se te entiende por aceptada, aunque no hayas hecho una aceptación por escrito, ¿vale? Bueno, la siguiente sesión, nada más de todas las presentaciones, les hago como un pequeño resumen de los puntos más importantes que quiero que ustedes se queden como de esos temas y obviamente de lo que voy a preguntar en el examen, para que el día lunes ya apliquemos examen y el martes nada más hagamos la evaluación respecto de sus participaciones, tareas y demás. ¿Alguien tiene alguna duda? Por mi parte, no, profesor. Gracias, Claudia. ¿A alguien le faltó exponer o todos expusieron? Me parece que no, solo tengo ahí pendiente la exposición del labio. Ojalá me puedas mandar mensaje para poderte dejar un trabajo para entregar o hacer una presentación de algún tema, pero sí necesito que te pongas en contacto conmigo. Si no, pues hasta acá el día de hoy. Muchas felicidades por sus presentaciones, jóvenes. Bonito día, bye. Gracias, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye, bonito día. Gracias, profe. Hasta luego.